Hermanos, vamos a continuar con el estudio de la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 y ahora lo haremos en los párrafos 7 y 8 del capítulo 1 que ya iniciamos hace unas semanas, este capítulo que tiene por título de las Sagradas Escrituras, o en la versión que regularmente usamos del legado confesional también lo llama de las Santas Escrituras. Así es que vamos a orar, hermanos, para comenzar. Señor y Padre nuestro, oramos en el nombre de Jesucristo, aquel de quien hablan las Escrituras de principio a fin, pidiendo, Señor, por tu Espíritu la bendición de esta mañana para poder compartir estas verdades acerca de tu palabra, Señor, con fidelidad, con verdad, con sencillez, con poder del Espíritu para llevar a nuestros corazones a amar tu palabra, Señor, a desear exponernos todos los días a su luz de forma privada, pero también como hoy de forma pública. Queremos honrarte, adorarte por medio de lo que tú revelas en las Escrituras, Señor. Creemos que la forma correcta de hacerlo es por medio de ellas. Así es que pedimos para esto gracia y reconocemos que tú eres nuestro Maestro, el que nos enseña. Y estamos aquí para aprender de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, esta Biblia, versión Reina Valera 1960, es la revelación especial de Dios. Es decir, es la palabra inspirada por Dios. En ella, hermanos, claramente se nos muestra la manera en que nosotros podemos ser salvos, cómo podemos obedecer a Dios también. Y para conocer esto, hermanos, no necesitamos ser grandes eruditos o hombres muy doctos, sino que esta palabra de Dios es clara, clara para mostrarnos el camino a la salvación, el camino a la vida eterna, para mostrarnos a Jesucristo el Señor. Ahora, hermanos, en esta declaración que he hecho es importante hacer algunos matices, ya que si lo dejamos así puede haber algunas controversias en ello. Y para ello vamos a ver, hermanos, qué es lo que nos dice tanto el párrafo 7 como el 8 del primer capítulo de la confesión. Los dos temas, hermanos, que tratan respectivamente estos dos párrafos son: el párrafo 7 habla acerca de la claridad de las Escrituras, mientras que el párrafo 8 habla acerca de la autoridad de las Escrituras para su uso por la iglesia. Así que, hermanos, las primeras preguntas que vamos a responder para aclarar esta afirmación que hice al principio y que nos van a introducir al párrafo 7 son: ¿la Biblia, hermanos, es claramente entendible en todas sus partes? Segunda pregunta: ¿es igualmente clara para todos, doctos e indoctos? Y además, ¿es tan clara que no requiere de intérpretes ni de maestros? Vamos a ver, hermanos, lo que dice el párrafo 7. Escuchemos allí. Si ustedes tienen sus confesiones, pueden seguirme. Dice el párrafo 7. No todas las cosas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, aquellas cosas que es necesario saber, creer y obedecer para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de la Escritura que no solo los eruditos, sino también los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas mediante el debido uso de los medios ordinarios.
Como mencioné, hermanos, este párrafo 7 trata acerca de la claridad de las Escrituras. Esta claridad es un atributo de las Escrituras. Por ejemplo, otros atributos. Las Escrituras son autoritativas, pero también las Escrituras son inspiradas. Se dice también que las Escrituras son suficientes. Además, estas son necesarias. Las Escrituras son inerrantes o también son infalibles. Otro atributo es que las Escrituras son eficaces y por supuesto también son coherentes, guardan una perfecta unidad. Y como el atributo que vamos a ver, las Escrituras también son claras. ¿A qué se refiere esto del atributo de la claridad de las Escrituras? Esta claridad, hermanos, también se le conoce como la perspicuidad. Es decir, la Biblia, las Escrituras son perspicuas o son claras porque nos dicen, nos presentan la manera esencial para la salvación. En esto son claras, en que nos muestran cómo es que podemos ser salvos y cómo es que podemos obedecer a Dios. Ahora, hermanos, cuando decimos que la Biblia es clara, esto no quiere decir que sea fácil de entender en todas sus partes. Eso no afirma la claridad, sino más bien, como dice la confesión, en aquellas cosas que es necesario saber, creer y obedecer para la salvación. Esto es algo importante que afirmaron los reformados en respuesta a el catolicismo romano. Hermanos, estas cosas necesarias para la salvación se proponen y se exponen en uno u otro lugar de las Escrituras, ya sea que estén claramente expuestas en la Biblia o que estén necesariamente contenidas, ¿verdad? Como bien nos explicaba el hermano Frank en el párrafo anterior, en el 6, cuando hablaba acerca de la diferencia entre lo claramente expuesto o expresamente expuesto y lo necesariamente contenido. Por ejemplo, en la Biblia, hermanos, nosotros podemos conocer que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque está literalmente descrito en muchos pasajes. No necesitamos una gran interpretación para ello. Está expresamente expuesto. Pero también, hermanos, nosotros podemos saber cómo podemos ser salvos porque está necesariamente contenido en ella, es decir, a través de un estudio sistemático de muchas partes de la Biblia para llegar a esta conclusión de cómo es que el hombre puede ser salvo. A eso se refiere cuando es necesariamente contenido. Un ejemplo, la Biblia habla de forma expresa, de forma expuesta, en Marcos 1, 14 al 15, si me acompañan. Si alguien dijera, ¿qué debo obedecer para ser salvo según las palabras de Jesucristo? Evangelio de Marcos 1, 14 y 15. Dice la Escritura: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este pasaje, hermanos, muestra de forma evidente, sin lugar a dudas, que el evangelio demanda arrepentimiento y fe para salvación. No se requiere gran interpretación para ello.
De esta manera, hermanos, la verdad es clara, pero también es clara si se deduce de forma necesaria mediante el estudio de varios pasajes. Solo vamos a ver un ejemplo muy sencillo de esto. Por ejemplo, si vamos atrás a Mateo 4:17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si leyéramos este versículo por sí solo, podríamos decir que quizá lo que se demanda para salvación sea solamente el arrepentimiento, porque esas son las palabras de Cristo en este versículo. Pero si nosotros continuamos estudiando las Escrituras, podríamos toparnos, por ejemplo, con Juan 6:40, el Evangelio de Juan, más adelante, capítulo 6, versículo 40. Dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Alguien podría preguntarse: ¿qué es lo que me demanda el Evangelio para ser salvo? O arrepentirme de mis pecados o creer en Jesucristo. Pero si continuamos estudiando, podemos responder claramente esta pregunta en Hechos 20:21. El apóstol Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso y les dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Podemos concluir, como dice la Confesión de Westminster, por buena y necesaria consecuencia, o como dice nuestra confesión, que por necesariamente contenido, que la salvación nos exige arrepentimiento, el Evangelio nos exige arrepentimiento y fe para salvación. Ambas cosas nos muestran que la Biblia, que las Escrituras son claras, por lo expresamente expuesto y por lo necesariamente contenido en el estudio sistemático de la palabra de Dios. Pero además, hermanos, el párrafo 7 nos muestra que esta claridad, esta realidad, no elimina que todas las cosas en la Escritura, que no todas las cosas en la Escritura sean igualmente claras en sí mismas. Quizá los pasajes que vimos son claros, pero no todos los pasajes en la Biblia son igualmente claros. Y además no son igualmente claros para todas las personas. Esto es importante hacer matices, porque estaba la acusación de parte del catolicismo romano diciendo: ¿acaso la Biblia, las Santas Escrituras, son tan claras que no requieren de intérprete? Llegaron a decir. Y los reformados tuvieron que responder a eso aclarando a qué se referían con la claridad de las Escrituras. No es que sean claras igualmente en todas sus partes, sino solo en aquellas cosas que son esenciales
para la salvación, para la obediencia, para conocer el Evangelio, para conocer a Jesucristo. Alguien podría decir, bueno, entonces quizá la claridad en las Escrituras es algo pequeño comparado con los muchos pasajes que son oscuros. No, al revés. Más bien son pocos los pasajes que son oscuros en comparación con aquellas cosas que son claras en las Escrituras. Pero hermanos, no solamente en las Escrituras encontramos cosas claras y cosas no tan claras, sino también en nosotros, los que nos acercamos a la Biblia, no es igual la comprensión de unos u otros. No es lo mismo que un incrédulo tome la Biblia sin el Espíritu de Dios, porque no tiene el Espíritu, porque no ha creído, y lea los pasajes que hablan acerca del Evangelio, a un creyente que tiene el Espíritu de Dios, que es iluminado por el Espíritu de Dios y lee esos pasajes que hablan acerca del Evangelio. Aún en eso hay diferencia. Aún entre los propios creyentes hay quienes tienen quizá más capacidad para entender ciertos pasajes que otros, o para estudiar la Escritura quizá con una mayor habilidad por los dones y habilidades que Dios mismo ha dado en su soberana voluntad, que quizá otros. Y hermanos, un texto que aquí cita la confesión para hablar de esta claridad de las Escrituras y también de aquellos pasajes que son no tan claros, que suelen llamarse más oscuros. Lo vemos en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Dice el apóstol: y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito. Eso es muy claro, lo que Pablo habla acerca de la salvación. Y luego, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es decir, hay cosas que también son oscuras y hay hombres que las tuercen también. Hermanos, este pasaje nos muestra que no todo es igualmente fácil de entender, pero el mensaje central es comprensible para todos. De tal manera que no se necesita de alguien fuera del Espíritu Santo para comprender esto. Ahora, esto quiere decir que si no necesito alguien aparte del Espíritu Santo para entender las cosas que son claras en las Escrituras, esto quiere decir que entonces no necesitamos de pastores maestros dentro de la iglesia o de maestros a lo largo de la historia de la iglesia. Por supuesto que no. Claro que sí los necesitamos. Dios nos los ha dado. Porque el párrafo, hermanos, al final termina diciendo que estos indoctos pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas mediante el debido uso de los medios ordinarios. Estos medios ordinarios requieren a los pastores maestros que enseñen públicamente en la iglesia. Estos medios ordinarios se van a ver más adelante en siguientes capítulos de la confesión, pero para mencionarlos son la lectura de las Escrituras, la predicación de la palabra de Dios, los sacramentos como la cena del Señor y el bautismo,
y por supuesto también la oración. Pero hermanos, estos medios también podríamos incluir los medios no solamente públicos, sino también los privados. En los medios privados nosotros también leemos personalmente las Escrituras, las estudiamos, oramos también de forma privada. Entonces aquí están incluidos medios privados y medios públicos. Pero los medios públicos nos ayudan a ver que necesitamos de los pastores maestros dentro de la iglesia. Así que hermanos, aquí vemos un sano equilibrio entre la invitación que hacían los reformados de acercar la Biblia al pueblo para que la leyeran y la estudiaran, y también la invitación al pueblo para venir a la iglesia y ser edificados por la palabra enseñada. Porque hermanos, esto difiere de lo que enseña el catolicismo romano. Los reformados hablaban que la autoridad final estaba en las Santas Escrituras, mientras que el catolicismo romano, o como lo llamaban los mismos reformadores, los papistas, creen que la autoridad final está en la iglesia, pero no en el grupo de creyentes que conforman la iglesia, sino más bien en el magisterio y mejor representado en el Papa. Por eso es que eran llamados y siguen siendo llamados papistas. Entonces la cuestión estaba, ¿la autoridad está en las Santas Escrituras o está en la iglesia, en el magisterio, en el Papa? Claramente los reformadores y después los reformados, y hasta ahora nosotros como reformados seguimos afirmando que la autoridad final está en la revelación especial de Dios escrita en las Santas Escrituras, en la palabra de Dios, en la Biblia. Los reformados hacían accesible al pueblo la palabra de Dios y la liberaban del confinamiento de los eruditos, como hace el catolicismo romano. Y para eso, hermanos, el párrafo 8 nos muestra ahora el uso adecuado de las Escrituras como autoridad sobre la iglesia. Este párrafo 8, hermanos, describe que las Escrituras son útiles para resolver controversias doctrinales. ¿A dónde hay que acudir cuando hay una controversia doctrinal? Cuando hay diferencia de opiniones en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la doctrina. Además, las Escrituras son útiles para adorar a Dios de la manera correcta, recordando el principio regulador de adoración, ¿verdad? Adoramos solamente como Dios lo ha determinado en su santa palabra. Pero también eran útiles para el consuelo y la esperanza del pueblo de Dios. Para esto, hermanos, es necesario tanto el estudio de los idiomas originales, así como la traducción de la Biblia a todas las lenguas de los pueblos, de las naciones. Ambas cosas son necesarias, dice el párrafo 8, y cito: el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma nativo del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era por lo general el idioma más conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y guardados puros en todas las edades por su singular cuidado y providencia, son por lo tanto
auténticos. Así que en todas las controversias religiosas, la Iglesia debe apelar a estos como autoridad final. Pero debido a que estas lenguas originales no son conocidas por todo el pueblo de Dios, el cual tiene derecho a las Escrituras e interés en estas, y debido a que se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, por lo tanto, deben ser traducidas a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que, habitando en abundancia la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que, por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras, tengan esperanza. Hermanos, para entender la autoridad que tienen las Escrituras para la aplicación en el pueblo de Dios, para el uso del pueblo de Dios, es necesario saber que esta autoridad es genuina. Tanto en los textos originales, es decir, en el hebreo del Antiguo Testamento y el griego del Nuevo Testamento, así como en las traducciones que sean fieles a estos originales. Aquí podemos ver la autoridad, hermanos, de las Escrituras, tanto en aquellos textos originales como en las traducciones que son fieles a esos textos originales. ¿Cómo es, hermanos, esta relación, entonces, entre nuestras traducciones al castellano y los textos originales? Para esto, hermanos, la confesión habla, por un lado, de los textos inspirados inmediatamente por Dios. Textos, pero además nos habla de los textos que han sido guardados providencialmente por Dios en todas las edades. Es decir, por un lado nos habla de los textos que son inspirados y por otro lado nos habla de los textos que han sido preservados. Es importante hacer esta distinción: inspiración y preservación. Los textos, hermanos, que fueron directamente inspirados por autores como Moisés, los profetas, los apóstoles, etcétera, se les conoce como los autógrafos. Estos autógrafos fueron inspirados directamente por Dios y no tienen error alguno en ninguna de sus palabras, en ninguna de sus partes. Ni una jota ni una tilde puede quitarse de esos textos. Son los textos sagrados. Estos autógrafos, hermanos, naturalmente ya no existen hoy en día. Sin embargo, eso no afecta la autoridad de nuestras Biblias que tenemos en nuestras manos. Porque esta autoridad, hermanos, también descansa en los manuscritos copiados de aquellos originales que han sido preservados soberanamente por Dios. Estos textos que son copia de aquellos originales y que han sido preservados soberanamente por Dios, se les conoce como los apógrafos. Tenemos por un lado los autógrafos y por otro lado tenemos los apógrafos. Sobre estos dos descansa la autoridad de las Escrituras para nuestra obediencia. Noten, hermanos, lo que dice el hermano James Renihan. Aunque los apógrafos no fueron inspirados de nuevo, la inspiración ocurrió una sola vez en los originales. Dios ha preservado su contenido de manera fiel y pura mediante su providencia. No hay pérdida esencial de la palabra de Dios. Eso es importante.
En los apógrafos no hay pérdida esencial de la palabra de Dios. Los apógrafos son, por tanto, la palabra de Dios para nosotros hoy con autoridad divina plena. Autógrafos inspirados, apógrafos preservados, mediante copia de la copia de la copia, pero manteniendo la esencia de la palabra de Dios. De estas copias, hermanos, es que nuestras traducciones toman, para que nosotros tengamos la esencia de la revelación de Dios en nuestras manos. Y con seguridad podemos decir que tenemos la palabra autoritativa de Dios frente a nosotros, sin ninguna duda. El mismo que la inspiró es el mismo que la preserva. Hermanos, con esto quiero decir que mi Reina Valera que tengo aquí enfrente fue inspirada por Dios. Es decir, que los encargados de la traducción como Casiodoro de Reina o Cipriano de Valera fueron inspirados por Dios. La respuesta es no. Ninguna de nuestras traducciones es inspirada por Dios, solo los autógrafos. Pero si nuestras traducciones son fieles a aquellos apógrafos, copias de aquellos autógrafos, entonces podemos confiar en que tenemos la esencia de la revelación de la palabra de Dios. No tenemos los originales, pero tenemos el texto verdadero sustancialmente intacto. Y hablo sustancialmente intacto porque las copias de las copias tienen errores de traducción, errores de copistas. Es natural. Si aún hoy en día, y pregúntenle, por ejemplo, al hermano Frank, si traduce de un texto del inglés al español, naturalmente hay errores humanos. ¿Cuánto más en textos complicados como el hebreo, el griego antiguo, a nuestros idiomas? Y aún entre ellos, a lo largo de la historia. No negamos esos errores humanos que hay en los apógrafos. Pero esto no elimina que tenemos la esencia de la palabra de Dios. Porque aunque existen copias y variantes textuales que fueron errores de los copistas, pues podemos llegar a conocer qué es lo que decía el texto original al juntar todos esos miles de copias y cientos de copias que existen, para que al hacer la comparación entre ellos, ver realmente qué era lo que decían esos textos originales. Ese es el trabajo, por ejemplo, de la crítica textual. Por eso existe esa disciplina. Es el trabajo de la crítica textual reconstruir lo más fielmente posible el texto original o autógrafo a partir del análisis de las copias existentes o apógrafos. No hacemos como los musulmanes, que ellos dicen tener un texto intacto a partir del cual se toman todas las traducciones. Aparentemente eso podría dar más seguridad de que fue inspirado, pero ¿quién te garantiza que ese texto que tienen ellos no fue alterado? Pero si tenemos muchísimas copias, es más fácil llegar a la verdad por medio de eso, que por medio de un texto que aparentemente haya sido revelado.
Hay mayor seguridad, hermanos, en la cantidad de textos que tenemos y en el milagro, como dicen unos, de haber sido preservada la palabra de Dios. Ningún otro escrito humano tiene tantas copias como el Nuevo Testamento. Tenemos la seguridad, hermanos, y aún existen esos estudios que son necesarios para poder tener aún mayor claridad. Así, hermanos, de esta manera la iglesia puede acudir a los idiomas originales para resolver toda controversia doctrinal, porque la palabra de Dios es la autoridad final. Pero además, también estos textos originales pueden ser escudriñados por los pastores maestros. Esa es su tarea principal, para enseñarlo a la iglesia. Y no solo eso, sino que también es necesario que sean traducidos a los idiomas de las naciones para acercarlo al pueblo. ¿Cuál es la finalidad de acercar la palabra de Dios al pueblo? Como decíamos, debido a que se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios. Pero también porque el pueblo tiene derecho a las Escrituras y además tiene interés en estas. Y además, para que habitando en abundancia la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable y para que por medio de la paciencia y consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Para terminar, hermanos, unas aplicaciones. Amado hermano, si nosotros tenemos la certeza de que contamos con la palabra de Dios traducida en nuestro idioma y de que esta palabra es clara en asuntos esenciales, esto nos invita a esforzarnos en nuestros medios privados y por supuesto también en los medios públicos. Lectura, meditación, oración de la palabra. Públicos en la predicación, en la oración de la iglesia, en la cena del Señor, cuando hay bautizos y aún en la comunión de los santos. Y por supuesto para conocer más a Dios y para poder adorarle cada vez más como Él demanda de nosotros. Y además, hermanos, podemos ser fortalecidos en esta esperanza del Evangelio, porque la tenemos en nuestro idioma, porque tenemos comentarios para poder estudiarla, porque podemos exponernos a la palabra de Dios cuando es enseñada. Esto nos anima, hermanos, y nos ayuda a dar gracias al Señor de que la Biblia no está confinada en 4 paredes, ni a un grupo selecto de eruditos, sino accesible a todos. Y amado amigo, ¿cómo puedes tú sacarle provecho a este estudio, a este tema de la claridad y de la autoridad de la Biblia para la aplicación? Es muy claro, amigo, que la Biblia demanda en el Evangelio que te arrepientas y que creas en Jesucristo. Eso es muy claro. Si tú la lees, eso es evidentísimo. Un niño puede entenderlo. Pero además considera, amigo, que la Biblia tiene autoridad para ordenarte que te arrepientas y creas en Cristo y para garantizarte que la salvación por medio de la fe en Jesucristo es la verdad que Dios ha revelado a la humanidad. Vamos a terminar, hermanos, con oración. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, porque providencialmente, Señor, has obrado preservándola hasta nuestros días, según tu sabiduría y los medios que tú has establecido
para que hoy pueda ser guardada a pesar de los ataques, a pesar de quienes han querido destruirla. Aún así, esta permanece viva porque tenemos tu promesa, Señor, de que tus palabras no pasarían y de que nos mandas escudriñarlas, Señor, para conocerte, para adorarte. Ayúdanos a amar tu palabra, Señor, a conocerte más a través de ella y esta mañana a adorarte por medio de lo que revelan las Santas Escrituras y por medio de lo que nuestros hermanos han de compartirnos en esta tarde. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén.